Capítulo 28. No entres gentilmente en esa buena noche. Anse y Colin caminaron por un pasillo blanco largo y estrecho. Se oyó el sonido de una lectura simultánea, una colección de tiernas voces vibrando a su alrededor como si hubiera un eco. Este era el sexto piso del Jardín del Edén y el hombre que los trajo aquí tenía unos 30 años y se llamaba Linsuo. Se veía amable con sus gafas blancas, cortas y finas, con montura dorada. Los dos fueron llevados a la oficina y Linsuo preguntó, ¿cómo está por aquí? Colin respondió, muy bien. Linsuo les dijo, las condiciones en la ciudad principal son mejores que en la ciudad exterior. Anse se dio cuenta. Durante el tiempo que estuvo en las afueras de la ciudad, nunca pensó que hubiera un edificio gigante como el Jardín del Edén en este mundo. En este pasillo, excluyendo la oficina, había 10 habitaciones. 5 de ellas eran aulas y 5 eran dormitorios infantiles. Los dormitorios estaban llenos de camas pequeñas y cada uno podía acomodar a 100 personas. Según Linsuo, el Jardín del Edén consta de 10 de esos pasillos y cada uno albergaba a niños de la misma edad. En otras palabras, había 4.000 niños cercanos a los 6 años. Una vez que los niños cumplan los 6 años, la mayoría de ellos serán enviados a las afueras de la ciudad para ser adoptados. Sin embargo, ahora que la ciudad exterior ha caído, la ciudad principal tiene que hacerse cargo del trabajo de educación después de los 6 años. Hay escasez de mano de obra, por lo que es una suerte que estén aquí. Linsuo continuó, no nos atrevemos a entregar niños menores de 6 años a recién llegados, por lo que este grupo de niños se les asignará una vez que cumplan los 6 años. Anse dijo, está bien. En la actualidad, no se han realizado más arreglos educativos. ¿Pueden ustedes dos seguirme para familiarizarse con el proceso? Colin asintió. Linsuo sonrió y tomó algunos manuales del estante. Este es el libro de texto y el arreglo de rotación. Échale un vistazo primero y pregúntame si tienes alguna pregunta. Anse tomó su parte. Había 2 cursos de educación aquí. Uno era lengua y literatura y el otro era matemáticas y lógica. Anse había recibido el libro de texto de lengua y literatura. Los niños de 6 años ya habían dominado la lectura y la gramática básicas. El libro de texto constaba de breves fábulas y poemas. Anse había aprendido bien estas cosas, por lo que no había sílabas o palabras que Anse no reconociera. Después de examinar el libro de texto, llegó el momento de la clase. Anse movió un conjunto de mesas y sillas para sentarse en la esquina trasera del aula. Sostenía un gráfico de asientos para niños. Linsuo le había dicho que asistiera a clase y le dio la tarea de registrar la asistencia de los niños. Si un niño tomó la iniciativa de responder preguntas o hacer preguntas, se le deben otorgar puntos extra. Si murmuraron o realizaron acciones irrelevantes, se deben descontar puntos. Todos los niños voltearon la cabeza y lo miraron. Su piel era muy suave y sus ojos eran puros y limpios. Vestían ropa blanca uniforme, pantalones cortos negros y tenían peinados cortos similares. Por lo tanto, fue difícil distinguir si eran hombres o mujeres durante un tiempo. Susurraron unas cuantas veces mientras seguían mirando a Anse. Anse le sonrió. Varios de ellos también le sonrieron. Uno de ellos parpadeó, las pestañas revolotearon cuando preguntó, ¿eres el nuevo maestro? Anse dijo, sí. ¡Guau! Otro niño susurró. Eres hermoso. Gracias. El cachorro respondió, de nada. Otro niño preguntó, ¿cómo te llamas? Anse les dijo su nombre. Un niño dijo, mi nombre es Bainan. Mi nombre es Gisa. Mi nombre es Duchen. Por supuesto, hubo algunos niños indiferentes, como el de la esquina que lo miró antes de volverse. Sin embargo, la emoción alrededor de Anse no duró mucho porque Linsuo entró. Los niños inmediatamente se alejaron de Anse y volvieron a sus asientos. Linsuo miró a su alrededor para confirmar que nadie estaba ausente antes de comenzar la lectura. Estaba hablando del poema que Anse escuchó anteriormente en el pasillo. Era el último del libro de texto y más complicado que el resto de contenidos. Había escuchado a los niños recitarlo en un aula cuando caminaba por el pasillo. Los niños primero leen el poema de principio a fin. No entres gentilmente en esa buena noche. La vejez debe arder y delirar al final del día. Rabia, rabia contra la extinción de la luz. Aunque los sabios al final saben que la oscuridad es lo correcto. Debido a que sus palabras no han bifurcado ningún rayo, no entres gentilmente en esa buena noche. Después de que se leyó una vez, Linsuo se paró en el podio y preguntó, ¿hay algo que no entiendas? Un niño levantó la mano. Anse lo comparó con la tabla de asientos y vio que era el niño llamado Bainan. Bainan dijo, no entiendo nada. Los otros niños se rieron. Linsuo le dijo a Bainan, límite del alcance de la pregunta. Eso. Bainan se rascó la cabeza, su tono vacilante. ¿Por qué no podemos adentrarnos gentilmente en la noche? En el formulario, Anse agregó un punto para Bainan. Luego miró a Linsuo y esperó la respuesta.
No sabía la respuesta a la pregunta que hizo Bainan. En el abismo o en la base humana, había visto demasiadas veces cuando el crepúsculo reemplazaba gradualmente al día. Todas las noches, aterrizaba suavemente en el suelo sin resistencia. Los ojos de Lin Suo los recorrieron, los labios se tensaron ligeramente en un arco serio. Este es el último texto de su curso este año, les dijo Lin Suo. Tiene diferentes significados de todos los textos anteriores, por lo que puede ser un poco difícil para ti. Se volvió y escribió las palabras "no entres gentilmente en esta buena noche" en la pizarra y luego se volvió hacia los niños debajo del escenario. Este es un poema compuesto de metáforas y símbolos, dijo Lin Suo. No entres gentilmente en esta buena noche. Significa no aceptar la muerte dócilmente. Los ojos de Anse se abrieron un poco mientras escribía la oración en su cuaderno. Más tarde, Lin Suo comenzó a explicar desde la primera oración y Anse tomó notas cuidadosamente. Después de hablar, los niños volvieron a leer los versos de principio a fin. Y tú, mi padre, allá en la triste altura, maldito, bendíceme ahora con tus lágrimas feroces, te lo ruego. No entres gentilmente en esa buena noche. La pluma de Anse se detuvo mientras tomaba notas. Miró por la ventana brillante. No muy lejos, las torres gemelas brillaban a la luz del sol. La ciudad se desarrolló lentamente y el borde desapareció en el cielo azul. Sabía que la ciudad aún no había entrado esa buena noche y estaba tratando de no entrar. Después de un día de clases, Lin Suo salió del trabajo y entregó a los niños a Anse y Colin. Llevaron a los niños a cenar con el maestro de vida y luego se reunieron en el dormitorio para ver las noticias de hoy. Para realzar sus sentimientos con los niños, Anse respondería a cualquier confusión que tuvieran sobre la noticia. Solo podían dejar el trabajo después de que las noticias fueran vistas. Los niños bien alimentados eran mentalmente activos y discutían y hablaban en el pasillo. Anse sintió que 10.000 mosquitos le gritaban en los oídos, pero toleraba a estos niños humanos. Incluso en el abismo, los monstruos tratarían a sus hijos con amabilidad, pero solo a los suyos. No fue hasta que llegó la hora de las noticias y el maestro de vida sacó la hoja de calificaciones que los niños se callaron. Formaron espontáneamente un círculo alrededor de la gran pantalla de proyección y se sentaron en el medio. Miró la pantalla cuando de repente sintió que algo le tocaba su dedo. Miró hacia abajo y vio que era el niño llamado Bainan quien se sentó a su lado y agarró el dedo de Anse. Anse no tenía demasiado contacto físico con los humanos. Tenía un recuerdo profundo de cuando se topó con Lu Feng y fue herido por la placa en su pecho. Sin embargo, el cuerpo del niño era suave y diferente al de Lu Feng. El niño humano se quedó en silencio a su lado, al igual que la espora permaneció en silencio en su cuerpo. Anse obtuvo una paz falsa a través de esta ilusión y tocó la cabeza de Bainan. Entonces Bainan se inclinó contra él y se aferró a su brazo. Al mismo tiempo, otra niña llamada Hisa se inclinó. Este niño parecía una niña mientras se retorcía hacia él. Colin también estaba recibiendo el cariño de varios niños. Parecía que la naturaleza de todos los niños biológicos era acercarse a los adultos. Aún así, todavía había un niño solitario sentado con las piernas cruzadas en su propia posición, impasible. Anse recordó que se llamaba Sinan. Sinan tampoco hizo preguntas en clase. Miró a Sinan y sonrió, pero Sinan simplemente se volvió hacia la pantalla grande. Las noticias habían comenzado. Después de combatir el Distrito 6, la cantidad de monstruos en las afueras de la ciudad ha disminuido significativamente. La segunda formación aérea de los militares despegó a las 6 de la mañana de esta mañana y aterrizó en el Distrito 1 para apoyar a la ciudad exterior. El coronel Lu Feng del Tribunal de Primera Instancia dirigirá al equipo existente para llevar a cabo la operación de recuperación del centro de dispersión. Anse escuchó de repente un nombre familiar. Desde que llegó a la ciudad principal, no había visto a Lu Feng. Esta persona había vuelto a las afueras de la ciudad. De repente, Bainan susurró, «Es el juez». Hisa agregó, «Estoy tan asustada». Anse les preguntó, «¿Qué está mal?». Bainan respondió, «Las noticias a menudo hablan de cuántas personas fueron ejecutadas por el juez». Hisa agregó, «A menudo va al abismo». «El abismo es tan aterrador». Anse le tocó la cabeza. «No tengas miedo». Hisa arrugó la nariz. «Eres humano y el juez te protegerá». Hisa siguió arrugando la nariz. Bainan se preguntó, «Maestro, ¿alguna vez has conocido al juez?». Al mismo tiempo, la noticia decía, «Aquí hay una línea de un corresponsal de guerra». La cámara brilló. Un reportero estaba entrevistando a un oficial con uniforme negro. Al principio, Anse pensó que la figura era Lu Feng, pero al momento siguiente, descubrió que este no era él. Caso. El hombre era el joven juez que a menudo estaba al lado de Lu Feng. Se mostró su nombre y... Era Serain. Anse respondió suavemente a la pregunta de Bainan, «Sí». «¿Qué aspecto tiene?». «No muestra su rostro en las noticias», Bainan inquirió. Hisa también intervino, «¿Es muy feroz?». Todos los niños miraron hacia arriba, aparentemente interesados en la pregunta. Él.
Anse recordó la apariencia de Lufend y trató de juzgar usando la estética humana. Es un poco feroz, pero se ve bien. ¿Qué aspecto tiene? La pregunta de este niño fue más difícil que antes. Anse no sabía cómo hacer una comparación. Estaba pensando mucho cuando de repente recordó el color de los ojos de Lufend. Este tipo de frío verde oscuro era como la aurora en el cielo. Él respondió, como, la aurora. Los niños tenían dudas en sus ojos. En este momento, Anse vio al maestro de vida levantarle el pulgar. Mereces enseñar lengua y literatura, le dijo el maestro de vida. Anse no sabía si el profesor lo estaba felicitando o criticando, así que solo sonrió. El tiempo en la ciudad principal pasaba día a día. Antes de que se diera cuenta, había vivido aquí durante casi un mes. La vida en el jardín del Edén era muy pacífica. A lo sumo, hubo algunas discusiones entre los niños. En varias ocasiones, Anse caminó bajo las torres gemelas, pero ambas torres necesitaban de una tarjeta para ingresar. No tenía permiso para entrar. Para ver la espora, primero tenía que saber dónde estaba en el faro y poder entrar al faro. Ahora estos dos goles estaban muy lejos. Al mismo tiempo, la noticia se volvió cada vez más alentadora. Hace apenas 10 días, el coronel lo llevó a su equipo al corazón del centro de dispersión y llevó a cabo un plan de acción detallado. La noticia enfatizó específicamente que el tribunal de primera instancia iba regularmente al abismo y tenían mucha experiencia en el trato con monstruos. Hace 5 días, el ejército recuperó oficialmente el centro de dispersión y despejó los monstruos restantes, llevando a cabo una limpieza y desinfección a gran escala. Un equipo enviado desde el faro entró y comenzó a reparar el equipo. Hoy, Anse tenía la intención de seguir escuchando las noticias, pero ese día, Lin Suo tuvo que trabajar en el turno de noche, por lo que Anse terminó temprano. Eran las 6 de la tarde en verano y el cielo todavía estaba brillante. Solo una fina capa de gris azulado se extendió lentamente en el cielo occidental. Anse pasó su tarjeta y la puerta de cristal del edificio Eden se abrió lentamente. Salió con Cohen, quien también terminó temprano el trabajo. No eran horas normales de descanso y había pocos peatones en la calle. Anse caminó por las calles, tomando el camino corto hacia el autobús de enlace. Él y Cohen no se agradaban, así que incluso si iban por el mismo camino, estaban muy separados. El mundo estaba originalmente muy tranquilo. Justo cuando Anse pudo pasar por su pequeña calle hacia una calle ancha, se escuchó un repentino sonido de pasos detrás de él. Luego, una sombra blanca pasó a su lado. Anse frunció el ceño ante la pequeña figura blanca. Estaba seguro de que era una niña. Los niños de su clase, tanto niños como niñas, eran muy similares en apariencia y edad. Este niño era sin duda una niña. Tenía un cuerpo particularmente delgado, cabello negro que le caía suelto hasta los hombros y vestía un vestido blanco. La carretera estaba más adelante y había un automóvil circulando por ella. Anse gritó, «¡Ten cuidado!». Justo cuando un automóvil pasaba apresuradamente por la carretera, la niña parecía asustada y de repente se detuvo. Ella jadeó y volvió a mirar a Anse. Sus ojos estaban asustados y parecía angustiada. Anse preguntó, «¿Puedo ayudarte? ¿Eres una persona del jardín del Edén?». Inesperadamente, sus palabras hicieron que el estado de la niña empeorara. Ella negó con la cabeza y corrió directamente hacia la carretera. Anse lo siguió rápidamente. En ese momento, apareció una figura negra en la esquina de la calle. Sus acciones fueron limpias y simples mientras se paraba frente a la chica. La niña dio un paso adelante y el hombre se inclinó para levantarla. El hombre dio unos pasos mientras la niña luchaba violentamente, pero ella no pudo hacer nada. Anse que acababa de llegar ahí, sus ojos se encontraron. Anse lo saludó. «Hola». Lufend respondió, «Hola». Anse quería preguntarle si se había recuperado el centro de dispersión, pero en este momento tenía palabras más importantes que decir. Estas palabras se habían estado atrasando durante un mes. En el tren aquel día, Lufend estaba de mal humor. No estaba muy feliz y Anse especuló sobre la razón. En este mundo, pocas personas podían mirar al coronel de manera racional. Combinado con las acciones del coronel de salvar a la niña del camino peligroso, su frase estaba aún más justificada. «Coronel», dijo. Lufend arqueó ligeramente las cejas. «¿Qué pasa?». La niña todavía estaba luchando. Sus ojos estaban apagados, su cabello estaba desordenado y no se veía bien. Lufend le dio una palmada en la espalda casualmente. Su técnica era tosca, pero al menos sus intenciones eran buenas. Así, esa frase fue corroborada una vez más. Anse miró a la niña antes de mirar a Lufend y declarar sinceramente, «Eres una buena persona». Había una leve sonrisa en el rostro del coronel. No era una sonrisa sincera, sino más bien como si estuviera escuchando la obvia mentira de Anse. Al segundo siguiente, usó una mano para controlar a la niña mientras levantaba su comunicador con la otra. Intersección 7, el objetivo ha sido capturado. Miró a Anse ligeramente mientras hablaba. «Anse».
Capítulo 29. Anse se quedó en su lugar. El viento de la tarde le revolvía el cabello. Vio un automóvil plateado con el logotipo de Eden girar bruscamente en la esquina y detenerse frente a ellos. Un hombre con ropa de trabajo blanca se apresuró a bajar y se llevó a la niña lejos de Lu Feng. Gracias por su ayuda. Lu Feng habló a la ligera, sé cuidadoso después de esto. El hombre regresó al auto. Esto fue un accidente. Ya no habló. El hombre cerró la puerta y el coche aceleró en dirección al jardín del Edén. Lu Feng se volvió. Anse se sintió un poco enojado. Luego vio que Lu Feng lo miraba a la ligera. ¿Soy una buena persona? Anse finalmente supo cómo describir su estado de ánimo. Sintió que Lu Feng había engañado sus sentimientos, si un hongo tenía sentimientos. Ya no quería preocuparse por este hombre nunca más. Se dio la vuelta y caminó por la carretera. No había dado unos pasos cuando su hombro estaba presionado. Lidera el camino, dijo Lu Feng. No sé cómo volver a la zona residencial. Ansel preguntó, ¿no reconoces la carretera? No he vuelto aquí en muchos años. Anse pensó que esto era un poco razonable. El coronel estaba en el abismo o en las puertas de la ciudad. Quizás no había estado en la ciudad principal durante al menos 7 años. Mientras tanto, Anse había estado en la ciudad principal durante un mes y el camino de regreso era familiar. Entonces preguntó, ¿dónde vives? Lu Feng pareció pensar antes de sacar una tarjeta de identificación azul de su bolsillo y entregársela. Anse lo aceptó. La tarjeta del coronel era diferente a la suya. Miró hacia abajo y vio una serie de números en fuente de bronce en el reverso de la tarjeta. 312, 404, 3701. Anse recordó su nuevo número de identificación y habló sin ninguna expresión. Te llevaré allí. El coronel pareció haber notado su expresión. ¿No estás dispuesto? Sí. Por lo tanto, llevó a Lu Feng al autobús de enlace gratuito de la ciudad principal. Había asientos a ambos lados del autobús y 2 asientos estaban conectados. Se sentó junto a la ventana y Lu Feng estaba a su lado. Lu Feng era un hombre apuesto y vestía el uniforme del tribunal de primera instancia, que era muy llamativo entre la multitud. Por eso todos miraron en su dirección cuando subieron al autobús. Anse le dijo a esta persona, baja en la terminal. Gracias, dijo Lu Feng. ¿Dónde vives? Estoy cerca de ti. Bien. Originalmente, la zona residencial de Den estaba cerca de ahí, pero Anse se había unido más tarde y fue asignada a la zona residencial militar. El autobús de enlace seguía deteniéndose y tardaría unos 40 minutos en llegar a la terminal. Los niños del Edén parecían educados, pero en realidad este no era el caso, especialmente cuando hacían preguntas. A lo largo del día, Anse tenía periodos de apatía, como ahora. En el pasado, prefería dormir un rato en el vehículo. Ahora Lu Feng estaba a su lado y pensó que era mejor permanecer despierto. Por lo tanto, Anse eligió mirar el paisaje. Allí estaban las Torres Gemelas, el Edén y varios edificios y estructuras. Llevaba 2 meses en una ciudad humana y todavía se sentía como un sueño. Mirándolo, los párpados de Anse bajaron gradualmente. Luego perdió el conocimiento. Una suave voz mecánica sonó, hemos llegado a la terminal. Todos los pasajeros, por favor bajen de manera ordenada y nos vemos la próxima vez. Lu Feng miró a Anse apoyado en su hombro. El sol poniente brillaba a través de la ventana del autobús y había un brillo dorado al final de sus pestañas. La cara dormida de Anse estaba muy tranquila y la respiración ligera era la única dinámica. Parecía no ser agresivo y no había vigilancia o alerta a nada afuera. Era como un niño que aún no había crecido. Lu Feng pensó que era bueno para él dormir así. Entonces el autobús disminuyó la velocidad y se detuvo. La gente del autobús se levantó, sus pasos sonaban en el pasillo. Anse abrió los ojos. Descubrió que dormía más cómodamente que en cualquier otro momento. Sus ojos se movieron lentamente hacia un lado cuando vio la ropa negra con el emblema plateado. Su espíritu se despertó y se enderezó. Vio a Lu Feng mirándolo, ojos no indiferentes, pero no parecía enojado por lo que sucedió hace un momento. Lu Feng le dijo, vamos. Anse se frotó los ojos. Se durmió rápido y se despertó rápidamente mientras seguía a Lu Feng fuera del autobús. El viento de la tarde trajo un ligero frescor y señaló un edificio en el frente. El edificio 24 está ahí. Lu Feng pronunció un breve gracias y se dirigió en esa dirección. Anse lo siguió. A mitad de camino, Lu Feng abrió la boca. ¿Puedes llevarme hasta aquí? Anse no habló y continuó siguiéndolo. En la unidad 4, Lu Feng presionó el botón del elevador para el piso 37 y Anse también subió al elevador hasta el piso 37. La simple elección de 01 o 02, naturalmente, no requería la orientación de otros. Anse miró los restos del sello que habían arrancado anoche en la puerta 01 y pensó que el coronel aún no sabía que su mal comportamiento había sido descubierto. El precinto de la puerta de su vecino se había roto hacía un mes. Anse lo había presenciado él mismo.
Esto mostró que Lu Feng se había quedado aquí una noche a esa hora y no había forma de que no pudiera no conocer el camino. Sin embargo, Lu Feng realmente mintió sobre no conocer el camino y le pidió a Anse que lo guiara. Esto mostró que Lu Feng le estaba jugando una broma y lo estaba haciendo hacer un trabajo inútil. Desafortunadamente, las mentiras del hombre se vieron a través de cuando vio la tarjeta de identificación de Lu Feng. En este momento, escuchó a Lu Feng decir, «Eres muy responsable». Este hombre realmente pensó que Anse estaba cumpliendo con su deber de mostrar el camino. La expresión de Anse se volvió más despiadada ante este pensamiento y miró a Lu Feng, que también lo estaba mirando. Anse aprendió de Lu Feng. Se dio la vuelta con indiferencia, llegó a la puerta 02 y pasó su tarjeta de identificación azul. El sensor emitió un pitido y se encendió una luz verde. A esto le siguió un clic y la cerradura de la puerta se abrió automáticamente. Anse se volvió y miró a Lu Feng. Lu Feng hizo una breve pausa antes de decir, «Es una coincidencia». Anse estaba inexpresivo. «¿Qué pasa?». Los ojos de Lu Feng parecían tener un poco de curiosidad. Luego, un segundo después, parecía haber descubierto todo. La expresión de sus ojos se convirtió en una sonrisa cuando la esquina de sus labios se elevó. «No te mentí. Hace un mes, tuve una reunión nocturna antes de la guerra en la ciudad principal y luego fui a la ciudad exterior». «Sé yo». Los militares sabían que regresaba a la ciudad principal y enviaron a alguien para limpiarla. Anne murmuró. Aún así, ya no tenía intención de confiar en el hombre nunca más. Se dio la vuelta y se fue a casa. En este momento, la puerta de Lu Feng repentinamente emitió un breve y urgente «di». Giró la cabeza y vio a Lu Feng deslizar su tarjeta. La tarjeta estaba claramente conectada correctamente al sensor, pero era una luz roja. Lu Feng frunció el ceño. Anse lo miró con recelo. Vio a Lu Feng marcar un número y describir brevemente la situación actual. Hubo una explicación del comunicador. Lu Feng colgó el teléfono y miró a Anse. La tarjeta de identificación se actualizó hace 3 años en la ciudad principal. El mío no se actualizó en ese momento. Anse pensó que realmente podría haber malentendido a Lu Feng. Sin embargo, las carreteras principales de la ciudad no eran complicadas en absoluto y los edificios tenían números prominentes en ellos. Siempre que se tomara el autobús de enlace, incluso él, como un hongo, sabía dónde bajarse. Por un momento vaciló. Al final, pensó en la espora y sugirió, «¿Entonces tú, vienes primero a mi casa?». Lu Feng lo siguió con mucho gusto. Llevó al juez al sofá, encendió el televisor y entró en la cocina. Antes de entrar a la cocina, preguntó, «¿Has comido?». Lu Feng dijo que no. La intención de esta oración era implicar que Lu Feng podía bajar a la cantina colectiva para comer, pero la respuesta de Lu Feng tenía un significado oculto. Significaba que Anse cocinaría para 2 personas hoy. Anse cortó 2 patatas. La cantina de la ciudad principal servía comida e ingredientes crudos. Durante este mes, Anse se acostumbró gradualmente a cocinar su propia sopa. Sería más rico y delicioso que la cantina. Colocó las patatas y los pequeños trozos de tocino en la olla. Luego vertió agua, añadió leche, encendió el fuego y tapó la tapa antes de regresar a la sala. La noticia hablaba de la buena marcha de los trabajos de rehabilitación en el centro de dispersión. Lu Feng estaba leyendo el libro de texto de Anse en el sofá, aparentemente de buen humor. Esta persona intimidaría a los demás cuando estaba de buen humor y no se preocuparía por los demás cuando estaba de mal humor. Por ejemplo, hace un mes en el tren, no parecía dispuesto a hablar con Anse en absoluto. Después de que las emociones impulsivas que surgieron debido al engaño se calmaron, Anse estaba tranquilo. Había pensado seriamente en su relación con Lu Feng durante el tiempo que estaba cortando papas en la cocina. La clave para encontrar la espora era construir una buena relación con Lu Feng. La premisa de tener una buena relación con un humano era comprender sus preferencias. Por lo tanto, Anse se sentó junto a Lu Feng y vio a esta persona leyendo un pequeño poema en el libro de texto sobre una escena de otoño. Lu Feng preguntó, «¿Enseñas esto?». Anse le dijo, «Todavía estoy aprendiendo». La iniciativa de Lu Feng de hacer preguntas hizo que Anse confirmara que el hombre estaba de buen humor. Por lo tanto, llamó, «Coronel». Lu Feng dejó el libro de texto y lo miró, «¿Qué es?». Antes en el tren, Anse bajó un poco los ojos y susurró, «No parecías querer hablar conmigo». «¿Qué hice mal?». Lu Feng lo miró profundamente. «Nada», respondió. «Era mi problema». «Ya veo». «¿Te importa?». Después de un breve silencio, Lu Feng se acercó. Sus dedos descansaron sobre el cuello de Anse por un momento antes de bajar para sacar la carcasa que colgaba del cuello de Anse. Anse lo miró con un poco de pánico. No sabía cuando Lu Feng descubrió la existencia de la carcasa. «Maté al jefe del mercado negro y tú estabas a su lado». «¿Trabajaste para ella?». Anse negó con la cabeza. Solamente seguía al jefe Shou. 326, 056, 3209 en la puerta, continuó Lu Feng. «¿Era tu compañero de equipo o tu novio?». «Amigo».
Lu Feng sostuvo la carcasa alrededor del cuello de Anse. ¿Quién es este? Anse no habló. No pudo. Sin embargo, el silencio también fue una respuesta. En el silencio, Lu Feng no volvió a preguntar y soltó la carcasa. He matado a muchas personas, pero tú has estado ahí durante los últimos asesinatos en masa. Lu Feng rompió el silencio. El hecho de que todavía puedas decir que soy una buena persona me sorprende. Anse miró hacia atrás y descubrió que ese era el caso. La primera vez que se conocieron, Lu Feng mató a Vance. La próxima vez que se encontraron fue Dusai. Esa noche en las afueras de la ciudad, mató a otras 73 personas. Un mes después, se paró nuevamente junto a la pared el día del juicio y disparó numerosos disparos. Finalmente, en el tren que salía de las afueras de la ciudad, Lu Feng estaba al lado de Anse cuando dio la orden de volar el Distrito 6. Lu Feng mató a muchas personas con las que Anse estaba conectado. Sin embargo, esto no impidió que Anse pensara que Lu Feng era una buena persona. En primer lugar, sabía que Lu Feng era muy preciso cuando se trataba de juzgar especies heterogéneas. En segundo lugar, incluso si Lu Feng lo reconoció como heterogéneo y lo matara o cuando el Distrito 6 fue bombardeado, Anse era uno de ellos actualmente. Una vez que llegó a la base humana, aceptó las reglas humanas. Lu Feng fue el hombre que ejecutaba la pena de muerte. Anse se preguntó, ¿debido a esto, estás triste? No. Lu Feng lo miró fijamente. Sé lo que estoy haciendo. Entonces, Anse solo dijo una palabra. ¿Cuál fue la razón de sus fluctuaciones emocionales? Lu Feng pareció ver lo que había en su corazón. No he violado mis principios. Dijo, nadie puede juzgar si tengo razón o no. Anse recordó las palabras del joven juez, Serain, y preguntó, ¿no estás inseguro acerca de lo correcto o incorrecto de las personas que mataste? No, estoy seguro. Lu Feng miró por la ventana, sus ojos verdes como una mirada congelada, vacíos y con un silencio distante. A veces pienso en las decisiones que he tomado. ¿Qué estoy juzgando y quién me juzgará al final? Anse no entendió completamente las palabras. Los humanos podrían decir tonterías que nadie más podría entender cuando se vuelven locos. Aún así, Anse sintió que lo entendía de nuevo. Observó a Lu Feng y declaró, no te odio por estas cosas. Añadió, no hiciste nada malo. Lu Feng lo miró fijamente en el largo silencio. Duró tanto tiempo que Anse tuvo la ilusión de que estos ojos no eran un lago congelado sino agua dulce. El crepúsculo entró lentamente en esa habitación cuando Lu Feng extendió su mano derecha y acarició la cabeza de Anse. Capítulo 30. Anse bajó los ojos ligeramente. La sensación de ser tocado en la cabeza por el juez fue maravillosa. Sintió que Lu Feng se encontraba actualmente en un estado muy suave. Sería muy feliz si consolara a este hombre con sus palabras anteriores. Por lo tanto, le sonrió a Lu Feng. Luego vio que los ojos de Lu Feng se volvían espantosos. Los dedos que originalmente tocaban la cabeza de Anse bajaron y pellizcaron su rostro. Anse sintió que era mejor que esta persona estuviera de mal humor. Al menos entonces no intimidaría casualmente a la gente. Anse escapó de Lu Feng. Voy a revisar la olla. Anse regresó a la cocina y descubrió que ya había comenzado a hervir. La espuma se levantaba y casi empujaba la tapa. En estos días dominaba suficientes habilidades culinarias. Levantó la tapa transparente y evaporó el agua, la espuma desapareció rápidamente. El tocino se había cocinado en agua hirviendo y las patatas pequeñas se habían ablandado. La pequeña cantidad de leche hizo que la sopa estuviera ligeramente blanca. El olor salado era dulce y fragante. Era un olor que a Anse le gustaba mucho. Tomó una cuchara de un lado y aplastó los trozos de papa cocidos suavemente con el fondo de la cuchara. Los pequeños trozos se disolvieron gradualmente en la sopa bajo su remoción y molienda. La olla de sopa de papa se volvió más intensa a simple vista. No supo cuando Lu Feng también entró en la cocina, pero esta persona se apoyó contra el marco de la puerta y habló a la ligera. ¿Puedo ayudar? Anse, naturalmente, no esperaba que el coronel estuviera familiarizado con el trabajo en la cocina y respondió, no. Sin embargo, Lu Feng no se fue. Solo miró a Anse antes de mirar alrededor de la pequeña cocina. Finalmente, sus ojos se detuvieron en el grifo plateado del fregadero. ¿Tiene una fuga? El grifo de la cocina tenía una fuga desde el primer día que se mudó. No importa que tan fuerte lo cerrara Anse, el agua goteaba. El sonido no era obvio durante el día, pero por la noche, cuando todo estaba en silencio e incluso las luces de las distantes torres gemelas estaban apagadas, el sonido del goteo resonaba por la habitación, a veces perturbando su sueño. Molestar su sueño no era nada. Lo importante era que tenía miedo de pagar más agua. Luego, Anse vio a Lu Feng quitarse el abrigo y dejarlo a un lado. Lu Feng se arremangó la camisa de su uniforme y levantó la mano para cerrar la esclusa negra sobre la tubería de agua, un lugar que estaba fuera del alcance de Anse. Luego desatornilló el grifo.
Anse miró en silencio. Sintió que el movimiento de Lu Feng tenía solo dos posibilidades. Uno era destruir completamente su grifo mientras que el otro era ayudarlo a repararlo. Intelectualmente sentía que era lo primero, pero emocionalmente prefería creer que era lo segundo. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Lu Feng estaba descargando las 8 piezas del grifo y no levantó la cabeza. Ve. Su tono hizo que pareciera que él era el dueño de ese lugar. El verdadero maestro Anse dejó la cuchara y se dirigió a la entrada frente a un soldado con uniforme militar. El hombre miró alrededor de la sala de estar y dijo, «El coronel Lu me pidió que viniera aquí». Tenía una voz fuerte. La voz tranquila de Lu Feng se escuchó desde la cocina, «Aquí». El soldado caminó hacia la puerta de la cocina y saludó. «Coronel Lu, soy un oficial de logística. Fui negligente con el asunto de su tarjeta de identificación. Fue nuestro error». De repente hizo una pausa. Sus ojos se movieron hacia las partes del grifo en las manos de Lu Feng mientras parecía que vio un fantasma. Luego continuó. «Por eso, nos disculpamos sinceramente y... habla menos tonterías». La fría voz de Lu Feng interrumpió. El soldado dijo. «He enviado una nueva tarjeta de identificación». «Gracias». Lu Feng no miró al soldado mientras volvía a ensamblar 2 partes en su mano. «Déjalo». Había cáscaras de papa apiladas junto al fregadero junto con un cuchillo de cocina. Había agua en el fregadero. El coronel sostenía piezas de grifo en la mano. El soldado sostuvo la tarjeta de identificación por un momento, sin saber dónde ponerla. Anse solo podía decir, «Démelo». Después de recibir la tarjeta de identificación, fue para despedir al invitado. En la puerta, el soldado miró al coronel en la cocina y luego a Anse. Bajó la voz deliberadamente, pero debido al su volumen, su voz baja no era muy tranquila. «¿Qué está haciendo el coronel?», Anse dijo, arreglando el grifo. «¿El juez arreglará el grifo?». El soldado lo miró con recelo. «Entonces tú y él son. Ahora somos vecinos. ¿Qué pasa con el pasado?». «Antes». Anse pensó en cómo una vez durmieron en la cama del otro y dijo, «Podríamos ser considerados amigos». La boca del soldado se aplanó de forma antinatural. No parecía creerlo. Podría ser que Lu Feng rara vez desarmaba los grifos de otras personas. Anse despidió tranquilamente al soldado. Una vez que Anse regresó a la cocina, vio que el grifo se había vuelto a colocar en su lugar. Lu Feng torció la compuerta. «El grifo ya no goteaba», exclamó Anse. Al mirar el grifo, sintió que el juez no siempre era superior a los demás. Además, esta persona parecía saber hacer todo. «Eres tan bueno». Su voz era suave y encantadora. El aroma de la sopa de patata se había esparcido por completo y la habitación estaba llena de un denso vapor de agua. Lu Feng respondió con calma, «Tú también eres bueno». Una vez que la sopa de papa estuvo bien cocida, Anse la dividió en 2 tazones y la sirvió con 2 paquetes de galletas comprimidas como alimento básico. El estado de ánimo de Lu Feng parecía muy feliz, aunque Anse no sabía si era por la comida. Se devanó los sesos para tratar de obtener información sobre el faro de la boca de Lu Feng, por lo que le hizo muchas preguntas. «¿Qué vas a hacer después?». «Esperar el arreglo». «¿Trabajarás en las Torres Gemelas?». «Probablemente». «¿El faro está en contacto regular con los militares?». «No a menudo». «¿El médico que trabaja en el faro, lo conoces bien?». «No es familiar». El rostro de Lu Feng estaba inexpresivo. La evidente indiferencia hizo que Anse descartara la idea de seguir preguntando, pero parecería más sospechoso detenerse en este punto. Por lo tanto, continuó preguntando, «La niña de hoy». Al segundo siguiente, Lu Feng lo miró. «No preguntes». Él afirmó. «Además, no hables en la cena». Anse se cayó decepcionado. No obtuvo nada sobre la espora cuando terminó la cena, pero el juez parecía tener una actitud mucho mejor hacia él. Anse abrió la puerta y envió a Lu Feng de regreso. Lu Feng le dijo, «Adiós». «Adiós». Vio a Lu Feng poner la nueva tarjeta de identificación en el sensor. La luz verde se encendió y la cerradura de la puerta se abrió suavemente. Lu Feng abrió la puerta. Luego, de repente, no se movió, todo su cuerpo parecía inmóvil. Este acto fue muy raro, por lo que Anse asomó la cabeza en silencio para mirar dentro de la habitación. Luego también se sintió abrumado. La habitación no estaba vacía. Había una enorme caja abierta al lado del sofá justo enfrente de la puerta. En el sofá estaba sentado un oficial de uniforme negro. El oficial de cabello negro y ojos verdes miraba fríamente la puerta. De pie en la puerta, Lu Feng giró la cabeza y miró a Anse con los mismos ojos. «Anse. Eso no era mío». Realmente no fue él. El muñeco del juez nunca volvió a ser visto desde que capturaron a Anse. Pensó que esta cosa malvada había sido volada en pedazos en el Distrito 6.
¿Cómo podría aparecer en la casa de Lu Feng? En ese momento, sonó el comunicador de Lu Feng y la persona del otro lado tenía una voz fuerte. Fue el soldado de logística quien vino a entregar la tarjeta. Coronel, ¿ha vuelto a su casa? ¿Se puede utilizar normalmente la nueva tarjeta de identificación? Sí, gracias. Luego Lu Feng preguntó, me pregunto qué está pasando con el muñeco en mi sala de estar. ¿Muñeco? El soldado estaba un poco perplejo antes de darse cuenta de repente. Antes, cuando el tribunal de primera instancia evacuó, se guardaron materiales y artículos importantes. El soldado a cargo de la evacuación vio esto y pensó que podría ser un equipo militar importante, por lo que también lo trajo. No sabíamos cómo lidiar con eso, así que lo colocamos en su lugar. Lu Feng repitió, ¿equipo militar importante? Sí, aunque estamos en la ciudad principal, sabemos que hay algunas organizaciones en las afueras de la ciudad que se oponen al tribunal de primera instancia. Juzgamos que el muñeco podría ser un accesorio para que el tribunal de primera instancia atraiga enemigos, sin mencionar que el costo de fabricación parece ser muy alto. Lu Feng no dijo nada. El hombre finalmente descubrió que algo andaba mal. Coronel, ¿cometí un error? No, gracias. Lu Feng colgó la llamada. Después de colgar, le ordenó a Anse, ven aquí. Anse estaba desesperado. No había sido condenado por su caso anterior. El repentino ataque del gusano significó que pudo salir de la prisión. ¿Esta persona quería repetir cosas viejas y condenarlo? Se acercó. Lu Feng tomó bruscamente al muñeco del sofá, la volvió a colocar en la caja y empujó la maleta hacia Anse. Anse estaba confundido cuando agarró la manija de la palanca. Te daré. Anse. Capítulo 31. Sosteniendo la manija, Anse preguntó, ¿ahora no soy culpable de cometer un asalto indecente ahora? No. Lu Feng se volvió hacia el dormitorio. El delito de asalto indecente se basa en la voluntad de la víctima. Este hombre tuvo la desvergüenza suficiente para llamarse víctima. Anse había visto a través de este hombre. Llevó la caja a casa y la colocó en el rincón más discreto de la habitación. No dejaría que Lu Feng de adentro viera el sol. En este momento, la noticia en la TV terminó de transmitirse y se convirtió en el pronóstico del tiempo para mañana. El gentil anfitrión dijo que las llanuras donde se encuentra la base marcarían el comienzo de un raro día de viento, así que cerraría las puertas y ventanas. Cuando inicialmente era un hongo, le tenía miedo al viento porque el viento se llevaría a un hongo. Más tarde, después de que su cuerpo cambió debido a la rotura, gradualmente le empezó a temer menos el viento. Más bien, le gustó la sensación de ser arrastrado por el viento. Después de lavarse, regresó al dormitorio y leyó el libro de texto durante un rato. A medida que la noche empezaba a hacerse más profunda, Anse planeaba irse a dormir. Justo entonces, un ruido extraño y grave entró en sus oídos. Era largo y ondulado, como el viento que resuena en el cañón más estrecho. A veces era un gemido muy bajo y, a veces, agudo. Sonaba como si la ventana exterior estuviera soplando en la habitación, pero no pudo encontrar la fuente del sonido. No era la primera vez que Anse escuchaba tal sonido. Durante muchas noches en esta habitación, el sonido bajo y lejano acompañó al sonido del agua goteando en la cocina en una extraña armonía. La combinación de estos dos sonidos a menudo le hacía imaginar que todavía estaba en el abismo. Fuera de su cueva, el viento soplaba desde el bosque profundo mientras el moco y la saliva secretados de plantas y animales goteaba sobre las piedras cubiertas de musgo. A veces la estructura de la cueva y el viento producían un tipo de resonancia extraña, provocando que los sonidos bajos vinieran de todas direcciones. Sin embargo, el sonido de esta noche fue más fuerte que nunca. Anse finalmente pudo estar seguro de que la fuente del sonido estaba en su habitación. Frunció el ceño, cerró los ojos y percibió cuidadosamente los alrededores. Aparte del viento fuera de la ventana, el sonido venía de cerca de su cuerpo. Anse abrió los ojos y se levantó de la cama. Se paró descalzo en el suelo y recogió una linterna de la mesa. Le dio la vuelta a uno, se arrodilló y abrió las sábanas, encendiendo la linterna al pie de la cama. Un agujero redondo oscuro apareció frente a él. Estaba en la pared contra la que descansaba la cama, donde se encontraba con el suelo. Era del tamaño del cráneo de una persona y era como la abertura de una pipa hecha por el hombre. Había un agujero negro y no podía ver nada. Podía sentir el viento que soplaba. Después de mirar la abertura durante medio minuto, Anse bajó las sábanas y volvió a meterse en la cama. La habitación de un humano siempre tuvo algunas estructuras extrañas. Tenía que irse a la cama temprano esta noche. Mañana era un día muy importante. Tu cuerpo todavía luchando. Quiere volver. La flora silvestre sin nombre. Ya está floreciendo abundantemente. Anse observó a Bainan escribir en silencio un poema en el papel de prueba. Hoy ha sido el examen final para este grupo de niños. Él era el responsable de patrullar la sala de examen para evitar trampas. El sonido bajo de anoche también se escuchó en el salón de clases, pero todos parecían acostumbrados.
Anse también había encontrado un agujero en la esquina del aula. Parecía ser algo común en la arquitectura humana. No lo había notado antes porque era demasiado ruidoso durante el día y esto tapaba el sonido. Hoy, el clima ventoso hizo que el sonido del viento fuera aún más fuerte. Pasó junto a la posición de Bainan y avanzó. El papel de Giza era un desastre, lleno de manchas y cambios. Solo las preguntas en inglés tenían palabras claras. Anse los miró y parecía que algunos no estaban en lo correcto. La mayoría de los niños estaban en la misma posición que Giza. Algunos de ellos ni siquiera se esforzaron por cambiar sus respuestas y los papeles que tenían delante estaban casi en blanco. Por supuesto, hubo algunos niños que completaron bien sus trabajos. Anse dio la vuelta y llegó a una esquina del salón de clases junto al niño indiferente llamado Sinan. Todos los papeles de Sinan estaban completos. Solo habían pasado 30 minutos desde que comenzó el examen y era más rápido que los demás. En este punto, ni siquiera los estaba revisando ni estaba aturdido. En cambio, usó un bolígrafo negro para dibujar en el espacio en blanco del papel de prueba. No era apropiado llamarlo dibujo. Solo había algunas líneas negras irregulares que se enredaban de manera caótica, como enredaderas en el abismo. Hubo una especie de locura que rompió el papel. Al final del examen de 1 hora y media, las líneas frenéticas habían cubierto todo el papel de prueba y solo se podía ver la escritura a mano de las respuestas. Después de recoger los papeles, el maestro de vida llevó a los niños a sus habitaciones. Anse llevó los papeles a la oficina donde Lin Su y Cohen estaban adentro. Lin Su acababa de terminar el examen de matemáticas y lógica. Vio entrar a Anse y dijo, tú y Cohen comparten la tarea. Anse respondió obedientemente y se acercó a Cohen. Colin leyó el nombre y las calificaciones de los niños mientras Anse ingresaba las calificaciones en un formulario de computadora. Sinan, leyó Cohen. 100 puntos. Anse entró en la partitura y susurró, él es bueno. Había leído los exámenes de matemáticas y lógica. Suma, resta, multiplicación y división fueron los contenidos más simples en ellos. También hubo preguntas geométricas y lógicas que Anse pensó que no necesariamente podría responder. En este momento, Lin Su habló desde donde estaba calificando los exámenes de lengua y literatura. Sinan es un genio muy raro. Lin Su continuó, como sea, no voy a promoverlo a la clase A. Después de este mes, Anse había aprendido las reglas de la educación de los niños. El maestro de vida tenía un formulario para sumar y restar puntos. También había un registro de los puntos en clase, así como los puntajes de evaluación habituales. Finalmente, estaban las calificaciones del examen final. Los 2 niños con los mejores resultados en esta clase serían promovidos a clase A y continuarían recibiendo educación en la ciudad principal. Crecerían y entrarían en diversas instituciones de la ciudad principal según sus especialidades. Otros niños ingresaban a la base militar para recibir entrenamiento y evaluación. Un mes después, los militares también seleccionarían una docena de niños de Quespi para continuar entrenándolos de acuerdo con la situación. Una vez que los niños crecieran, se convertirían en soldados militares. Los niños restantes se clasificaron como clase C y serían enviados a las afueras de la ciudad para ser adoptados por los residentes allí. Sin adopción, continuarían viviendo colectivamente en las áreas asignadas por la ciudad exterior y se convertirían en residentes de la ciudad exterior. Sin embargo, Lin Su dijo que no tenía planes para permitir que Sinan ingresara a la clase A. Anse se preguntó, ¿por qué? Tiene un problema con su carácter, explicó Lin Su. Tampoco es apto para ingresar al ejército. Personalmente, carece de emociones y, a veces, odia la base. El resultado de su evaluación es que será colocado en la clase C. Tendré que molestarlos a ustedes 2 más tarde. Bien. Es un niño muy extraño, murmuró Lin Su. El profesor de vida me dijo que con frecuencia se despertaba por la noche y a veces temblaba, pero el profesor no podía encontrar la causa. Escuché al cuidador que lo cuidó antes de que cumpliera los 3 años decir que perdió a un amigo. Esto podría haberle dejado una sombra psicológica. Pasó una mañana y el grado final fue calculado. Se seleccionaron 5 niños, incluido Bainan. Ellos y los niños sobresalientes de otras clases fueron enviados al 7º piso del Jardín del Edén para recibir educación, mientras que Lin Su fue trasladado al 3er piso para recibir nuevos niños. Anse y Cohen se convirtieron oficialmente en los maestros de clase de los niños restantes. Su tarea era llevar a los niños a una base militar y cuidarlos durante el entrenamiento y la evaluación militar. La ciudad principal era muy eficiente. Por la tarde, tomaron un autobús de enlace a un campo de entrenamiento militar en la ciudad junto con los niños de otras clases. El viento en el campo de entrenamiento era muy fuerte y traía arena fina, pero los niños estaban muy emocionados mientras corrían por el campo abierto. El personal del ejército responsable de examinarlos se acercó y Anse y Cohen se quedaron inactivos. Podían mirar alrededor. Sentado uno al lado del otro en el banco de hierro, Cohen habló de repente. Él y Anse no se habían comunicado durante todo el mes. Estoy dispuesto a dejar ir mi odio por el juez, dijo.
Anse lo miró y descubrió que la mirada de Colin atravesó capas de edificios y miró el Edén gris en la distancia con una expresión muy fría. Colin miró hacia allí y continuó. Es porque toda la ciudad es tan fría e insensible como el juez. Anse preguntó, ¿por qué? ¿Has visto el jardín del Edén? Es como una colmena. El jardín del Edén era un enorme edificio hexagonal y de hecho era similar a una colmena. Anse no dijo nada y Colin siguió hablando solo. El jardín del Edén es la abeja reina que produce decenas de miles de niños cada año. A partir de los 3 años, se someten a evaluaciones difíciles para seleccionar un pequeño número con el coeficiente intelectual más alto, lo que les permite quedarse en el futuro para la investigación científica o algo más. Estos niños son útiles para la ciudad principal y son las abejas machos, por lo que pueden obtener las mejores condiciones de vida de la ciudad principal. Las otras son abejas obreras asignadas a las afueras de la ciudad con malas condiciones. La base controla el suministro de comida y agua y las abejas obreras solo pueden convertirse en mercenarias, saliendo desesperadamente a la naturaleza para traer suministros a la base para sobrevivir. Estos suministros son utilizados por la base para beneficiar a la ciudad principal. Se burló, así es como opera toda la base. Las personas valiosas para la ciudad principal son las talentosas. Bombardearon el Distrito 6 sin ningún tipo de angustia. Es porque la gente de las afueras de la ciudad era originalmente lo que descartó. Anse, sin embargo, la ciudad principal solo es lo suficientemente grande para que vivan unas pocas personas. Colin se volvió hacia él. ¿Crees que están haciendo lo correcto? Anse dudó por un momento antes de asentir. ¿Crees que están haciendo lo correcto porque sobreviviste? Estás parado aquí en la ciudad principal. Colin estaba agitado y su pecho se movía hacia arriba y hacia abajo unas cuantas veces. Los intereses humanos tienen prioridad sobre todo lo demás, por lo que todo lo que hacen es correcto. Sin embargo, aquellos que murieron, aquellos que fueron asesinados por ellos, sus seres queridos y amigos, ¿qué hicieron mal? ¿No son humanos? Anse no habló. No estaba confundido por las preguntas de Colin porque el abismo también tenía grupos de criaturas. Basado en su observación a largo plazo, era más importante para el grupo vivir que un solo animal. No creía que Colin estuviera equivocado, pero este tipo de persona podría estar mejor preparada para vivir en la base de Virginia. Colin lo miró a los ojos y finalmente dijo, ya veo. No tiene sentimientos en absoluto. Su conversación se detuvo. Anse volvió los ojos a los niños, que eran mucho más adorables que Colin. Sin embargo, en ese momento, los niños estaban sumidos en el caos porque algunos de ellos estaban peleando. Anse se puso de pie y caminó hacia los niños, seguido de Colin. Fueron Sinan y otro chico fuerte los que pelearon. Los ojos de Sinan estaban un poco rojos cuando presionó al chico contra el suelo. Déjalo ir, ordenó Colin. Sinan, puntos deducidos. Sinan todavía no soltó al chico. Colin solo pudo dar un paso adelante y separarlos por la fuerza. Después de todo, los adultos eran mucho más fuertes que los niños. Sinan se quedó a un lado con una cara fría. Anse lo miró y preguntó, ¿qué pasó? Sinan no dijo nada, pero el otro chico gritó, cuando hablas por la noche, gritas el nombre de Lily. Lily ha sido llevada y encerrada. No puedes encontrarla. Anse vio a Sinan apretando los puños. Lily, esto sonaba como el nombre de una niña. ¿Quién es Lily?, preguntó. Sinan finalmente respondió. Mi amigo. ¿Dónde está ella? Jardín del Edén, la voz de Sinan era tan fría como el hielo. Anse recordó que Linsuo mencionó que Sinan perdió a un amigo y adivinó la causa de la disputa. El chico había sacado a relucir la tristeza de Sinan. No estoy enojado. Se arrodilló y miró a Sinan, palmeando suavemente el hombro del niño. Le diré que no mencione esto más tarde. La expresión de Sinan no cambió. Claramente era un niño, pero había una indiferencia hacia el que era diferente a los demás niños. Anse solo podía tocar su cabello y ponerse de pie. Los niños en el campo de entrenamiento eran un desastre mientras Colin educaba al otro niño. Su educación fue mucho más exitosa que Anse. Siempre que mencionó la palabra sanción, el niño era obediente. Anse se inspiró y dijo, la próxima vez no se te permitirá pelear o se te descontarán puntos. Sinan solo dijo, de todos modos, no quieren que me quede en la ciudad principal. Mientras otros niños tropezaban con sus palabras, este niño lo sabía todo. Anse se sintió impotente, pero nadie pudo ayudarlo. En ese momento, un automóvil negro se detuvo y 3 personas se bajaron. Anse miró y se encontró con los ojos de la persona en el medio. Parpadeó. Lo Feng también lo vio. Esta persona arqueó levemente las cejas antes de ir por ese camino. Anse preguntó, ¿tú también estás aquí? Tengo una reunión. Lo Feng respondió. ¿Qué sucede contigo? Hay 2 niños peleando, explicó Anse con un poco de impotencia en su tono. Es bueno luchar. Hizo que Anse sonriera involuntariamente. Luego se inclinó hacia Sinan, la próxima vez que pelees, te golpearé.
Lu Feng lo miró fijamente. Hablas tan bien, dijo con frialdad. No solo seguirán luchando, sino que te golpearán. Anse ajustó su expresión y trató de parecer un poco feroz. Si era feroz, educaría a los niños y todo iría bien. Los labios de Lu Feng se curvaron antes de que moviera su mirada hacia Sinan. Los ojos se detuvieron bruscamente. Mantente alejado de él. Al momento siguiente, Lu Feng ordenó con frialdad. Anse no entendió y escuchó casi reflexivamente las palabras de Lu Feng, retrocediendo 2 pasos. Lu Feng dio 2 pasos primero y separó a Anse y Sinan. Se puso los guantes y agarró la mandíbula de Sinan, lo que obligó al niño a mirar al sol. La luz del sol picó y las pupilas se encogieron. Tiene un problema. Lu Feng se aferró a Sinan. Pónganse en contacto con el faro.